Mi familia me echó porque no soy parte de su familia y ahora quieren quedarse con mi casa. En tu casa, ¿quién era el más querido? Porque en la mía no era yo, te lo aseguro. Me llamo Andrés, nací en Murcia en una familia de 4. Papá, mamá, mi hermano menor Carlos y yo. 3 años nos separan, pero parecía que nos separaban galaxias. Desde que tengo memoria, Carlos fue el centro del universo. Yo el satélite al que solo miraban cuando se apagaban las luces. Desde niño noté que las reglas eran diferentes para cada uno. Si Carlos se caía, mamá corría a levantarlo, lo abrazaba, le ponía una curita con dibujos. Si yo me caía me decían que no llorara, que fuera fuerte, que ya eras grande, Andrés. Si él hacía berrinche era gracioso, si yo alzaba la voz era malcriado. Cuando discutíamos no importaba quién tuviera razón. A mí siempre me tocaba ceder porque eres el mayor. Tienes que dar el ejemplo. ¿Y sabes qué? Durante mucho tiempo me lo creí. Pensé que ser hermano mayor significaba ser invisible. Y mientras más me esforzaba por agradar, menos atención recibía. Hubo una vez que Carlos rompió mi colección de piedras minerales. Era un regalo de mi abuelo materno antes de morir. Yo la cuidaba como un tesoro. Carlos entró a mi habitación sin permiso y la hizo añicos jugando. Cuando me quejé, papá me gritó que era egoísta. ¿Vas a hacer un drama por unas piedritas? Aprende a compartir, caramba. Esa fue la primera vez que sentí un nudo en la garganta, que no era de tristeza, sino de impotencia. No importaba lo que hiciera, siempre era yo el que debía entender, ceder, callar. En los cumpleaños era igual. A Carlos le hacían fiestas temáticas con piñatas, castillos inflables, globos por toda la casa. A mí me daban una tarta comprada del supermercado, con una vela torcida. Cuando preguntaba por qué, mamá decía que eran tiempos difíciles, pero para él nunca lo fueron. Mis logros en el colegio tampoco servían de mucho. Me esforzaba, sacaba las mejores notas, ganaba medallas en atletismo y ajedrez. ¿Y qué recibía? Un bien hijo, sin mirar siquiera el diploma. Carlos, en cambio, aprobaba un examen con un 5 raspado y hacían cena de celebración. Y esto no solo lo veía yo. Mis abuelos, mis tíos, los vecinos lo notaban. Un día mi tía le dijo a mamá: «Oye, tenéis que cuidar más a Andrés, que siempre lo dejáis aparte». ¿Y sabes qué hizo mamá? Al mes siguiente nos mudamos de ciudad 150 kilómetros más lejos. «Así estaremos más tranquilos», dijo. Pero yo sabía que era para alejarse de los que le señalaban la verdad. En la nueva ciudad todo empeoró. Carlos seguía siendo el consentido, pero ahora yo no tenía a nadie más que viera lo injusto que era. Mis amigos de antes se quedaron atrás y los nuevos nunca fueron cercanos. Vivía cada día con la sensación de que aunque estuviera presente, no existía. A veces durante la cena hablaban de planes familiares, vacaciones, paseos, incluso cenas especiales. Y siempre incluían a Carlos, su esposa, sus hijos. A mí solo me miraban cuando necesitaban que llevara a alguien al aeropuerto o ayudara a arreglar algo de la casa. Lo más triste es que yo no era un mal hijo. Siempre traté de hacer lo correcto. Ayudaba en casa, cuidaba a Carlos cuando era niño, hacía los deberes sin protestar. Pero no bastaba, nunca bastó. La frase que más escuché fue: «Carlos, necesita más apoyo que tú. Andrés, tú eres fuerte». Como si ser fuerte significara que no necesito amor. Recuerdo una vez, con 13 años, gané una competencia regional de ciencias. Viajé solo en autobús, presenté mi proyecto, frente a un jurado enorme, gané el primer lugar. Llegué a casa con el trofeo en la mochila. Lo saqué en la sala y lo puse en la mesa. Nadie dijo nada. Mamá estaba ocupada planchando la ropa de Carlos para una cena. Papá ni levantó la vista del periódico. Esa noche me encerré en mi cuarto y escribí en mi cuaderno: «Nunca voy a ser suficiente para ellos, pero algún día me voy a ir. Voy a tener mi propia vida y nadie va a hacerme sentir como un estorbo». Desde entonces, cada vez que algo me dolía, abría ese cuaderno. Era mi único confidente. Mis palabras, mi rabia, mi dolor, todo lo guardaba ahí. Lo escondía bajo el colchón como un tesoro oscuro que me protegía del olvido.
Carlos, por su parte, lo tenía todo fácil. Si quería algo, lo conseguía. Si metía la pata, lo justificaban. Una vez lo pillaron copiando en clase y mamá fue al colegio a decir que el profesor le tenía manía. Otra vez empujó a otro niño y papá dijo: «Eso le pasa por meterse con tu hermano». Lo defendían incluso cuando era indefendible. Y cuando yo intentaba alzar la voz, lo único que recibía eran silencios. «No seas resentido, Andrés. La familia es lo más importante», me decían. Pero ¿cómo iba a sentir eso si yo nunca fui tratado como parte de ella? A veces me imaginaba cómo sería una vida diferente, una donde alguien me dijera gracias, te quiero, lo hiciste bien. Pero eso solo pasaba en mi cabeza. Y entonces llegó el momento que marcó un antes y un después. Un domingo por la tarde, durante una reunión familiar, escuché a mamá decirle a una amiga: «Carlos tiene futuro, solo necesita que lo empujen un poco». Andrés, bueno, siempre ha sido más independiente, un poco raro la verdad. Ese día entendí que no era solo favoritismo, era desprecio silencioso. Yo no encajaba en su molde de hijo perfecto y por eso me relegaron al rincón de los muebles viejos, útiles, pero sin valor emocional. Al final la frase que más me definía era: «Tú eres el mayor, tú puedes con todo». Pero nadie se preguntaba si yo quería o podía. Solo asumían que tenía que aguantar. A los 15 años ya tenía claro que no quería pasar mi vida pidiendo migajas de afecto, así que empecé a planear mi salida. Guardaba monedas, vendía cómics, hacía pequeños trabajos para vecinos. Mi meta no era la universidad aún. Era escapar, ser libre. Y una noche, mientras todos dormían, abrí mi cuaderno y escribí la promesa que me cambiaría la vida. No importa cuánto tarde, un día voy a tener un hogar. No una casa, no un techo, un lugar donde realmente me sienta bienvenido y no dejaré que nadie me lo arrebate. Los últimos años de instituto fueron como caminar descalzo sobre vidrios. Yo ya no esperaba amor, pero ni el respeto básico me daban. Carlos se casó joven, tuvo hijos, y eso fue como si hubiera recibido una medalla de honor familiar. Papá no paraba de repetir: «Él sí que construyó algo». Y yo, Andrés, está siempre solo con sus libros, su mundo raro. Como si no tener pareja fuera un defecto genético. Una vez Carlos dijo en broma frente a mis padres que yo parecía monje porque nunca me veían con nadie. Todos se rieron, incluida mamá. Yo me tragué la rabia, pero por dentro algo empezó a quebrarse de forma irreversible. Y luego pasó lo del dinero. Carlos estaba estudiando unas clases privadas carísimas pagadas por papá. Un día, el dinero desapareció del cajón donde se guardaban, sin pruebas, sin preguntar, sin siquiera darme la oportunidad de hablar. Mamá me acusó directamente: «Fuiste tú, ¿verdad? Siempre tan callado, tan raro, tenías envidia». Yo me quedé helado. Carlos no decía nada, ni una palabra para defenderme. Solo miraba al suelo y ahí lo supe. Me estaban sacrificando de nuevo, como tantas veces. Solo que esta vez yo ya no era un niño. Cuando traté de defenderme, me soltaron la frase que me perforó el alma: «Estás solo, Andrés. No tienes familia. Carlos tiene una esposa, hijos, una vida. Tú no tienes a nadie». Fue como si me borraran oficialmente del libro de familia. No me pegaron, no me echaron gritando. Fue peor. Me invitaron a irme. «Papá», lo dijo con voz seria, «tal vez es hora de que empieces tu camino. Ya tienes edad para volar». «Volar», dijo, como si tuviera alas, como si no me hubieran cortado todo lo que me daba sentido años atrás. Esa noche no cené. Subí a mi cuarto, cerré la puerta, abrí mi cuaderno de siempre y le escribí lo siguiente: «Me voy. No sé a dónde, pero aquí ya no me queda nada». No dejé nota, no lloré, solo empaqué una mochila con algo de ropa, el cuaderno, un cepillo de dientes y me fui a las 4 de la mañana. Caminé 2 horas hasta la estación. Compré el primer billete a cualquier sitio. Me daba igual el destino. Quería irme lejos, aunque solo fuera por unos kilómetros. Las primeras semanas viví en el sofá de un compañero del colegio. Después pasé a la habitación de un primo lejano que me prestó un colchón en su garaje.
No era cómodo, pero era mío. Nadie me gritaba, nadie me ignoraba. Hacía cualquier trabajo que apareciera. Repartía pan por las mañanas, limpiaba almacenes por las noches. Todo en negro, todo mal pagado. Pero sobrevivía, comía una vez al día, a veces menos. Perdí peso, perdí cabello. Pero lo que gané fue más grande independencia. Nunca llamé a casa. Nunca mandé un mensaje. ¿Y ellos? Tampoco ni un solo ¿dónde estás? Ni un ¿estás bien? Nada. Fue ahí cuando confirmé que efectivamente ya no era su hijo. Me borraron. Y no voy a mentir, dolía. Dolía cada vez que veía una familia cenando junta en un bar. Cada vez que escuchaba a un hijo, ven aquí en la calle. Pero el dolor era más llevadero que la humillación. De seguir rogando amor donde nunca lo hubo. Con lo poco que ganaba me apunté a un curso nocturno de formación técnica. Quería salir del ciclo de miseria. Me costaba seguir el ritmo. Llegaba a clase muerto de sueño, pero no faltaba nunca. La profesora me preguntó una vez por qué me esforzaba tanto. Le respondí sin pensar, porque si no lo hago, no valgo nada. Ella se quedó callada, pero al final del curso me abrazó y me dijo, claro que vales. Solo necesitas un lugar donde te lo recuerden. Esa frase me dio gasolina para un año entero. Dormía en una pensión barata con cucarachas, compartía baño con desconocidos. A veces tenía que elegir entre jabón o cena, pero no pedía. Nunca pedí. Aprendí a sobrevivir sin deberle nada a nadie. Empecé a guardar monedas en una caja. A cada billete que caía en mis manos le ponía una fecha y una nota, un paso más. Pasaron 2 años así, 2 años sin una cama de verdad, sin un abrazo familiar, sin nadie que me esperara. Pero también 2 años sin gritos, sin culpas, sin juicios. Por primera vez era yo quien decidía qué hacer con mis días, y eso era oro. Recuerdo una noche especial. Me acababan de pagar por limpiar un almacén entero solo. Eran las 2 de la mañana. Fui a una tienda 24H y me compré una pizza congelada y un refresco. Volví a mi cuartucho alquilado, la calenté en una sartén vieja y me la comí entera. Sentado en el suelo, en ese momento pensé, esto es éxito. No porque sea lujoso, sino porque me lo gané yo. Fue entonces cuando me prometí el siguiente paso, tener un lugar mío. Una casa pequeña, fea, vieja, pero mía, una puerta con mi nombre. Unas llaves que nadie pudiera quitarme. Volví a escribir en mi cuaderno esa noche estoy en el punto cero, pero desde aquí solo puedo subir. No era un sueño imposible, solo uno que requería tiempo, sacrificio y la certeza de que valía más que el rechazo de mis padres. Y así viví, trabajando en lo que fuera, formándome poco a poco, ahorrando como si cada euro fuera oxígeno. Nunca volví a Murcia, ni en Navidad, ni en cumpleaños, ni en funerales. Ellos ya tenían su familia perfecta, yo ya no pertenecía. Cuando alguien me preguntaba por mi familia, respondía, mi familia soy yo. Algunos se reían, otros me miraban con lástima, a mí me daba igual. Era mi verdad y no la cambiaba por nada, porque ese chico al que le dijeron que no valía nada, estaba empezando a construir algo que nadie podría destruir. Cuando pensaba que por fin tenía algo de estabilidad, el mundo decidió colapsar. A inicios de 2020 la pandemia llegó como un tsunami y se llevó todo por delante. Yo trabajaba en una empresa de instalaciones eléctricas. No era un gran sueldo, pero era fijo, legal y por primera vez tenía seguro médico y nómina. Hasta que una mañana me llegó un correo cierre temporal por causa sanitaria. Quedáis en ERTE. En resumen, paro. Sin ingresos, sin fecha de regreso y sin plan B. Compartía piso con un compañero que trabajaba como camarero, mismo destino. En un mes ya no podíamos pagar el alquiler. Decidimos entregar el piso y cada quien buscarse la vida. Él volvió con sus padres. Yo no tenía ese lujo. Durante 3 días dormía en el portal de un edificio abandonado. Me tapaba con la chaqueta y comía galletas del súper más barato. Tenía 27 años y otra vez estaba en la calle. Me quedaba una opción,
la vieja furgoneta de segunda mano que usaba para ir al trabajo. Estaba llena de herramientas y con los asientos rotos, pero al menos tenía techo. Así empezó mi vida como campero forzado. Le pedí a un colega del curro que me ayudara a adaptar la parte de atrás. Le pusimos un colchón de espuma, una linterna colgante y un cargador solar de esos baratuchos. No era cómodo, no era seguro, pero era mío. Cada noche aparcaba en zonas industriales, fingía que era un repartidor más. Pasé el verano entero, sudando dentro del vehículo sin ventilación, duchas improvisadas en estaciones de servicio. Comía fruta pasada, pan duro, lo que alcanzaba, y aún así no pedía ayuda. Prefería el polvo del asfalto que el veneno disfrazado de techo familiar. Una tarde, mientras revisaba mis cosas, encontré mi viejo cuaderno. Lo abrí. Ahí estaban las promesas de siempre. Tendrás tu casa, no dependerás de nadie, no volverás a rogar por amor. Me aferré a eso, como quien se agarra a una tabla en medio del océano. Conseguí un trabajo temporal en un almacén, descargando cajas de lunes a domingo, turnos de 12 horas. Pagaban mal, pero al menos había ingresos. Con cada euro hacía dos cosas: comía y guardaba. Comía y guardaba. En octubre pensé, si quiero sobrevivir al invierno necesito un aislamiento mejor. Fui a una tienda de bricolaje y compré cartón, cinta, mantas viejas y una estufa portátil. Convertí la furgoneta en una cueva digna de guerra. Mis manos sangraban del frío, pero al menos no temblaba de miedo, solo de clima. Y entonces, después de meses de silencio, decidí hacer algo que jamás imaginé volver a casa. No para quedarme, solo para pedir un favor. Necesitaba un lugar donde aparcar mi furgoneta unas semanas. Tenían un patio trasero enorme, casi siempre vacío. Con el corazón en la garganta, conduje hasta la antigua casa familiar. Llamé al timbre. Me abrió mamá con cara de «¿Y tú qué haces aquí?». Le expliqué la situación. Le dije que solo necesitaba el espacio sin molestar, sin entrar, sin exigir nada. Solo 1 metro cuadrado para sobrevivir al invierno. Su respuesta fue simple. Ese espacio ya lo ocupa la familia de Carlos, no hay sitio. Miré por encima del hombro y vi que la mitad del patio estaba lleno de trastos viejos. Era mentira. ¿Puedo al menos dejarla un par de noches?, pregunté. No es buena idea, Andrés. Además, si quieres usar el espacio tendrías que pagar una renta. Una renta por un pedazo de tierra que ni usaban. Mi padre apareció por detrás y dijo con frialdad: «Lo siento, pero no es nuestro problema». Carlos estaba sentado en la terraza mirando el móvil. Su mujer me miró de arriba abajo y soltó en voz baja: «Qué triste un hombre sin casa». Quise gritar, quise escupirles todo el rencor que guardaba, pero no. Me tragué la rabia, les di la espalda, subí a mi furgoneta y me fui. Esa noche, en un descampado, escribí en el cuaderno: «Si ni en tu peor momento te tienden la mano, ya no son tu familia. Son solo extraños con tu apellido». Pasaron los meses. Seguí trabajando en todo lo que podía: albañilería, electricidad, carga pesada. A veces caía enfermo, a veces me despertaba empapado por la condensación, pero seguía, no porque fuera fuerte, sino porque no tenía más opción. Hasta que un día conocí a Rafa, dueño de una empresa pequeña de instalaciones eléctricas. Me ofreció un contrato fijo. «No tengo muchos recursos», me dijo, «pero necesito a alguien que no se rinda fácil. Y tú pareces de esos». Acepté sin pensarlo. De ahí en adelante cada mes. Fue una mejora. Empecé a salir del hoyo. Cambié la batería de la furgoneta, compré ropa nueva. Empecé a ahorrar de verdad. Rafa fue más que un jefe, me prestó herramientas, me aconsejó sobre el sector. Incluso me ofreció quedarme en una habitación detrás del taller. Era minúscula, con goteras, pero después de 1 año durmiendo en 4 ruedas, era el Ritz. Trabajaba duro, no faltaba. Nunca me gané la confianza del equipo. En 6 meses ya era encargado de proyecto. No ganaba millones, pero tenía un sueldo digno. Por primera vez en años me sentía útil. Valorado vivo. Una tarde, mientras caminaba por un barrio obrero, vi un cartel colgado en una reja oxidada.
casa en venta, precio negociable. Entré por curiosidad. Era una casa antigua, con paredes descascaradas, jardín lleno de maleza. Pero algo me dijo, contacté con el dueño, negociamos. Con los ahorros y un pequeño préstamo del banco firmé el contrato. El 17 de marzo de 2022 me entregaron las llaves, lloré como no había llorado en años, no de tristeza, de alivio, de orgullo, de victoria. Esa noche dormí en el suelo del salón sobre una manta con una botella de vino barato y el cuaderno abierto. Escribí la frase más importante de mi vida. Nadie puede quitarme esto. Este suelo es mío, este silencio, esta paz. También, no necesitaba muebles, ni televisor, ni sofá. Solo necesitaba eso, una puerta con cerradura, una ducha caliente, una taza de café por la mañana y el conocimiento de que lo había logrado. Sin trampas, sin favores, sin ellos, y como si el universo tuviera sentido del humor. 2 semanas después, recibí una llamada de mamá. Cuando escuché el nombre mamá en la pantalla del móvil, me quedé congelado. Llevaba más de 5 años sin saber nada de ellos, ni un mensaje, ni una postal, ni un feliz cumpleaños hipócrita. Nada. Y ahora de repente no respondí, esperé. Y luego vinieron los mensajes. Primero uno breve. Hola Andrés, ¿cómo estás? Después otro. Nos hemos enterado de que compraste casa, nos alegra mucho, de verdad. Y al día siguiente, ¿podemos pasar a verte algún día? Tu padre y yo quisiéramos hablar contigo. Yo no sabía si reír o enfadarme, hablar, después de tanto silencio, ahora que ya no dormía en una furgoneta, ahora que tenía algo propio. Durante una semana no contesté, pero la curiosidad esa traicionera me picaba. ¿Qué querían? ¿Por qué ahora? Les respondí con un escueto. Estoy bien, si quieren pasar que sea el sábado, 1 hora sin sorpresas. Llegaron con puntualidad suiza. Traían un pastel como si eso compensara años de vacío. Papá incluso vestía camisa. Mamá sonreía de lado, esa sonrisa incómoda que solo usan cuando necesitan algo. Qué bonita casa, dijo ella, entrando como si aún viviera aquí. ¿Te quedó bien el jardín?, añadió él mirando alrededor. Espacioso. No ofrecí café, no pregunté por Carlos, solo me crucé de brazos y dije, ¿y bien, a qué debo esta visita? Mamá bajó la vista. Papá se aclaró la garganta. Verás, hijo, no es fácil decir esto. Ahí supe que venía una bomba. Carlos y su familia están pasando por un mal momento. Perdieron el piso, él está sin trabajo y los niños... Bueno, ya sabes cómo es todo. Mamá intervino con voz dulzona. Nos preguntábamos, ya que tú estás solo aquí y esta casa tiene espacio, tal vez podrías dejar que se queden una temporada, hasta que se recuperen. Lo dijeron como si fuera una petición razonable, como si yo debiera algo, como si los años de abandono no contaran. Perdón, dije sin filtros. ¿Quieren que Carlos y su familia se vengan a vivir a mi casa? Papá se puso a la defensiva. Es tu hermano, tiene hijos. Tú no, ¿para qué necesitas tanto espacio? Ahí fue cuando el aire se volvió pesado, el silencio cortante. Necesito espacio porque es mío, porque me costó cada noche sin dormir, cada comida saltada, cada lágrima tragada, porque cuando pedí un rincón del patio me cobraban alquiler. ¿Lo recuerdan, mamá? Intentó sonar conciliadora. Andrés, no es tiempo de rencores. Esto va más allá de lo pasado. La familia interrumpí casi riendo. ¿Dónde estaba esa familia cuando dormía en un coche, cuando no tenía que comer, cuando ustedes me borraron por no tener esposa ni hijos? Solo decimos que podrías ayudar, susurró mamá. Compartir, compartir. Qué palabra más irónica viniendo de ellos. Me invitaron a irme cuando no tenía nada, y ahora que tengo algo, ¿quieren parte? No respondí. Firme, claro, sin temblar. No va a pasar. Papá se levantó indignado, egoísta. Siempre has sido así. Por eso estás solo. Estoy solo porque decidí rodearme de paz, no de gente que me trata como estorbo. Dije abriendo la puerta. La visita se acabó. Salieron sin mirar atrás. Dejaron el pastel sobre la mesa. Lo tiré a la basura. Esa noche no pude dormir.
No por culpa, por rabia, porque aún después de todo se creían con derecho a mi esfuerzo, porque nunca entendieron lo que costó llegar hasta aquí. Pero lo peor estaba por venir. Una semana después, recibí una carta certificada. Un abogado, nombre de remitente, Carlos López Ramírez. La carta decía que había una solicitud formal de mediación familiar para evaluar una posible reubicación temporal en propiedad compartida por consanguinidad directa. Palabras elegantes para decir: queremos meter a Carlos en tu casa porque es tu hermano y tú estás soltero. Estaba boquiabierto. De verdad consulté con un abogado amigo de Rafa. Leyó los documentos y soltó una carcajada. Esto no tiene base legal, pero cuidado. Están intentando armar un caso para presionarte moralmente. A veces con la presión social logran que cedas, no. No, esta vez me senté, abrí mi cuaderno y escribí. Este hogar no se construyó con ladrillos, se construyó con cicatrices, y nadie tiene derecho a entrar si no ayudó a levantar los muros. Decidí ir más allá. Instalé cámaras de seguridad, cambié cerraduras, bloqueé números y grabé cada conversación. Por si acaso, no pensaba quedarme de brazos cruzados mientras intentaban robarme la única cosa que era solo mía. A los días, me crucé con Carlos en una ferretería. Se me plantó enfrente con los brazos cruzados. No entiendo por qué tanto drama me soltó. Solo te pedí una ayuda. Tengo hijos, ¿sabes? Lo miré a los ojos. Yo también fui hijo y a nadie le importó. ¿De verdad vas a dejar que duerman en la calle? Me lanzó buscando el golpe bajo, como ustedes me dejaron a mí. Respondí. Silencio. No estoy siendo cruel, Carlos. Estoy poniendo límites, algo que nunca hice, pero ahora sí. Esta casa es mi refugio y tú, tu mujer, tus hijos, no son bienvenidos. Carlos se fue maldiciendo y yo por dentro sentí alivio. Por primera vez en años, elegí a mí mismo. Después de aquel encuentro con Carlos, pensé que lo peor había pasado. Me equivoqué, porque cuando alguien se cree con derecho sobre tu vida, no se detiene ante un no. Empezaron los ataques sutiles. Vecinos que me saludaban raro. Una señora del barrio que apenas conocía me preguntó si era cierto que yo tenía una casa enorme vacía mientras mis sobrinos dormían en un sofá. Porque, claro, sangre es sangre, hijo. Me dijo, con esa voz pasivo-agresiva que huele a culpa disfrazada. Luego publicaciones en redes. Carlos subió una foto con sus hijos durmiendo en el coche con el texto: algunos prefieren tener una casa vacía antes que ayudar a su propia sangre. Mamá la compartió. Papá comentó, tíos le dieron me gusta. Mi nombre no salía, pero todos sabían de quién hablaban. Del egoísta, el raro. El que no tenía familia y por eso, según ellos, no merecía espacio. Una tarde, mientras volvía del trabajo, vi a un desconocido parado frente a mi verja. Me acerqué, me dijo que era de servicios sociales, que había recibido una denuncia anónima por vivienda desocupada en medio de crisis habitacional familiar. Tuve que mostrarle documentos, contratos, facturas. Le conté la historia. Al final él solo dijo: lo lamento, señor López. A veces las familias no son lo que parecen, y no lo eran. Esa noche tomé una decisión. Ya no bastaba con defender mi casa. Tenía que proteger mi paz. Fui a un notario. Registré la propiedad con cláusula de indivisibilidad. Añadí una restricción legal para impedir cesión sin consentimiento explícito. Instalé cámaras sensores de movimiento, cerraduras digitales y sobre todo empecé a documentarlo todo. Grabaciones de llamadas, capturas de redes, notas de voz. Preparaba un archivo. No por miedo, por estrategia. Porque cuando te enfrentas a gente que quiere manipularte emocionalmente, la verdad es tu única defensa. Pasaron 2 semanas, silencio, hasta que una tarde aparecieron Carlos, mamá, papá y el abogado que me había mandado la carta. Llamaron al timbre, no abrí. Hablaban fuerte afuera, grababan con el móvil. Decían cosas como: solo queremos hablar. No estamos aquí para pelear.
Queremos lo mejor para la familia. Encendí el micrófono de la cámara y respondí por el altavoz. Esta es mi casa, no están invitados. Y todo esto está siendo grabado. Carlos, gritó, eres una vergüenza. Solo porque ahora tienes 4 paredes te crees mejor que todos. Mamá lloraba, papá murmuraba, no sé en qué fallamos contigo. Entonces abrí la puerta. No del todo, solo un poco. Lo suficiente para que me vieran, para que me escucharan. Fallaron en no respetarme, en tratarme como trapo, en usarme como comodín cuando les convenía. Esta casa, continué, no es de ustedes. No fue construida con su ayuda, su amor ni su dinero, es mía. Y no pienso ceder ni un centímetro. Quieren ayudar a Carlos. Que vendan el coche, que busquen empleo, que pidan un préstamo. Pero mi esfuerzo no es la solución a su irresponsabilidad. Mamá intentó acercarse. Hijo, por favor. Los niños, yo también fui niño. Grité por primera vez y nadie movió un dedo por mí, ni una manta, ni un vaso de leche, ni una llamada. Así que no me vengan con el discurso del pobrecito. Cerré la puerta y por dentro me temblaban las manos, pero no de miedo, de fuerza. Los vi alejarse por la cámara. Carlos pateó una maceta. Mamá seguía llorando. Pero por primera vez no me afectó. No me sentí culpable, me sentí libre. Días después, llegó una última carta del abogado. Decía que no seguirían adelante por falta de base legal, pero que lamentaban mi falta de empatía familiar. La leí, sonreí y la quemé en el jardín. Luego me serví un café, me senté en el porche y abrí mi cuaderno. Escribí. Intentaron tomar mi casa, pero no podían porque nunca supieron cómo se construye un hogar. Y un hogar no se roba, se merece. Después de aquella última vez en que cerré la puerta con firmeza, supe que algo dentro de mí también se había cerrado, un ciclo, un dolor, un deseo absurdo de ser aceptado por quienes en el fondo nunca quisieron verme. Era el final, y también el verdadero principio. Los días siguientes fueron raramente tranquilos, como si el mundo entero se hubiera dado cuenta de que ya no podía herirme. Despertaba temprano sin peso en el pecho. Caminaba por la casa con la taza de café caliente, descalzo en silencio. Ese silencio que durante años me pareció soledad, ahora era paz. Empecé a notar cosas pequeñas, el olor de las plantas que había sembrado semanas antes, el sol que entraba por la ventana justo a las 7, la forma en que el piso crujía cuando daba el primer paso del día, pequeños detalles que antes no veía porque todo en mí era defensa, resistencia, supervivencia. Rafa me llamó un martes. Me ofreció abrir una segunda sede de la empresa en Castellón. Quería que yo la liderara. Le agradecí. No lo pensé 2 veces, dije que sí. Pero también dije otra cosa. La casa no la vendo, ni la alquilo, ni la dejo. No hace falta, Andrés. Es tu refugio, me respondió él. Durante los 3 meses que viví fuera, viajaba cada fin de semana a casa. Me sentaba en el porche, escuchaba el viento, a veces escribía en el cuaderno, otras veces simplemente me quedaba ahí sin hacer nada. Por fin podía permitirme el lujo de no correr. Una noche al volver encontré una carta en el buzón, sin remitente, solo mi nombre escrito a mano en mayúsculas algo temblorosas, Andrés. La abrí despacio. Reconocí la letra. Mamá, no espero que me perdones, solo quería decirte que lo sé, que sé que te fallamos, que no te vimos cuando más lo necesitabas, que te echamos la culpa de cosas que no eran tuyas, que te dejamos solo. Lo siento, hijo, no sé si alguna vez podremos hablar de esto cara a cara, pero por si acaso quería que supieras que me pesa cada día y que ojalá al menos tú hayas encontrado la paz que merecías. Leí la carta en la cocina con la luz tenue y la espalda apoyada en la nevera. No lloré, no porque no doliera, sino porque ya no sangraba. Era como tocar una cicatriz. Sientes la marca, pero ya no hay herida. Pensé en responder. ¿Pero qué diría? Que estaba bien, que la entendía, que ya era tarde. Tal vez todas esas cosas, tal vez ninguna, así que simplemente la guardé.
La doblé con cuidado y la metí dentro del cuaderno. Escribí debajo: no siempre hay que perdonar en voz alta. A veces el silencio también es liberación. Desde entonces empecé a vivir de verdad. No como quien escapa del pasado, sino como quien por fin decide construir el presente. Pinté la casa, planté más flores. Aprendí a cocinar más allá del arroz con atún. Invitaba a amigos del trabajo a cenar los viernes. Jugábamos cartas, hablábamos de cosas tontas, reíamos sin miedo. Y un día, sin darme cuenta, reí solo. Estaba viendo un video de recetas fallidas en internet y solté una carcajada tan fuerte que me sorprendí a mí mismo. No era una risa amarga ni nerviosa. Era una risa limpia, ligera. Ahí lo supe. Había vuelto a mí, no al Andrés sumiso ni al Andrés herido, sino al que nunca me permitieron ser, uno que se basta solo, pero que no por eso está vacío. Uno que no necesita demostrarle nada a nadie. Uno que simplemente vive. Una mañana, mientras regaba las plantas, una vecina nueva se acercó a la reja. «Perdón, ¿tú vives solo?», preguntó curiosa. «Sí», respondí con una sonrisa. «Qué tranquilidad se respira aquí. Me dan ganas de mudarme a este rincón del mundo». «La tranquilidad no viene con la casa», le dije. «Se construye con las decisiones». Ella sonrió y se fue. Yo volví a lo mío como quien riega raíces, no solo en la tierra, sino también en el alma. A veces me preguntan si no me pesa no tener una familia real. Yo respondo con sinceridad. Tengo una casa, tengo mi historia, tengo mis recuerdos y sí, también mis cicatrices. Pero ninguna me detiene, porque al final del día yo elegí esta vida y eso la hace mía. Familia no es quien comparte tu apellido. Familia es quien no te suelta cuando más lo necesitas. Y si nunca la tuviste, entonces tú puedes ser tu propia familia. Hoy cada cosa que tengo, desde la llave que abre la puerta hasta la taza que uso cada mañana, es testigo de una verdad. No me lo regalaron, me lo gané, y por eso vale el doble. He dejado de mirar atrás, no porque niegue lo que pasó, sino porque ya no me define. No soy el hijo olvidado, ni el hermano invisible, ni el joven sin rumbo. Soy el hombre que convirtió su abandono en impulso, su rabia en motivación, su soledad en fuerza. Y si tú, el que está escuchando esto, alguna vez te sentiste así invisible, no querido, fuera de lugar, déjame decirte algo. No estás solo. Lo que viviste no te define. Lo que hiciste, con eso sí. Y si todavía estás aquí de pie, entonces tú también estás construyendo algo tuyo, aunque sea lento, aunque nadie lo vea, aunque todavía duela. Sigue, un día despertarás, mirarás alrededor y dirás, como yo lo digo ahora, cada mañana: esto es mío, esta vida es mía, y nadie me la quita. Hay personas que nacen en una familia, pero pasan la vida entera aprendiendo a vivir como si no tuvieran a nadie. Pero si estás aquí, si todavía estás de pie después de todo, entonces no eres invisible. Solo estás escribiendo una historia que otros no tienen la profundidad para entender. La familia no siempre es sangre. A veces la familia es ese hogar que construiste con lágrimas, coraje y la convicción de que mereces una vida digna. ¿Y sabes qué? La mereces de verdad. Si esta historia te tocó el corazón, déjame un comentario. Cuéntame qué superaste, o simplemente escribe: aquí estoy. Y no olvides dar like y compartir este video con alguien que alguna vez pensó que no tenía un lugar donde pertenecer, porque quizás tú seas la luz de alguien más en medio de su oscuridad.